Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Una desaparición mantiene en vilo a la Guardia Civil de la Sierra de Madrid. Desde Milenio 3 deseamos ante todo que se llegue a un buen fin. Sin embargo, los testimonios, los pocos datos y la última escena de un extraño accidente nos hacen seguir en alerta. Nuestra obligación, como siempre, es dar a conocer todos los datos. Pues la verdad es que desde que conocimos la noticia nos extrañamos. Mucha gente nos ha escrito y nos siguen escribiendo ahora mismo a través de nuestras vías de contacto, y gracias por la acogida a través de esa plataforma de cadenaser.com, donde la gente puede ver sus preguntas. Gracias, como siempre, por hacer de este programa algo sumamente interactivo y que llega a tanta y tanta gente que nos abrumáis y aprendemos todos juntos. Mi idea es, vamos a ver si podemos arrojar un poco de luz. Si alguien sabe algo. Asu Rodríguez, un chico que además solía disfrutar del montañismo, que llevaba su tienda de campaña y su saco habitualmente en el coche. Parece ser que los últimos datos son de hace unos 15 días. Unos ciclistas ven cómo se estrella con su coche, es algo rarísimo, y sale corriendo del coche. Al parecer tira una documentación a un barranco y sin rastro. Mucha gente nos escribía recordando, casi por reflejo mental, ¿no?, el accidente del niño de Somosierra, pero estamos seguros que la historia de Asu Rodríguez no va a acabar así. Sería terrible pasar 25 años sin tener más noticias. Estamos seguros de que esto pueda acabar bien. Espero no equivocarme. Al menos es un deseo. Sé que esta noche nos escuchan muchos amigos que están en la Guardia Civil de Madrid y de la Sierra de Madrid, y que esperan cualquier ayuda vuestra. Y como siempre, si alguien sabe algo, es momento de actuar, porque pinta muy extraña esta desaparición. Para saber un poco lo que ha pasado, lo que se está investigando ahora mismo, me gustaría que escucharais la crónica breve de David Guerrero, nuestro compañero en la SER, en la Sierra, y que entendáis todos los datos de esta historia, que de verdad es enigmática, pero ojalá tenga buen fin. Ojalá tenga buen fin. Y en un instante vamos a hablar con los representantes de la Guardia Civil que están llevando las investigaciones, con los portavoces que saben la última hora, porque puede que ahora a las 3:11 hayan cambiado las cosas. De momento lo que sabemos es esto. Cuando se cumplen 15 días de la desaparición de Asu Rodríguez, montañeros especializados, Protección Civil, bomberos voluntarios y policía local han desarrollado junto a la Guardia Civil una batida en esta zona de sierra entre Miraflores y Canencia para descartar definitivamente la hipótesis de que el joven de 27 años se hubiera perdido fruto del aturdimiento del accidente previo a su desaparición. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil. La propia familia nos indica que solía llevar en el vehículo un saco de dormir y una tienda de campaña, por lo tanto no podemos descartar todavía que hubiera decidido acampar en algún lugar que no hemos localizado. Se han mirado todas las casetas y lugares que hay en la zona, pero no hemos tenido suerte. Y por otro lado, tampoco podemos descartar, puesto que es una persona mayor de edad, que sea un abandono voluntario del domicilio. La hipótesis de haberse perdido en la sierra en las últimas semanas ha ido perdiendo fuerza. Los esfuerzos del importante dispositivo de búsqueda que sigue sin obtener éxito y la dura climatología de estos días en esta zona de la sierra madrileña menoscaban la primera de las líneas de investigación de una desaparición cuanto menos curiosa. La zona del puerto de Canencia, que es donde desapareció, pues bueno, ahí hay una inclemencia meteorológica, lleva nevando varios días por las noches y además, pues bueno, la temperatura cae de una forma terrible. Por lo tanto, hay ciertas unidades, como es el helicóptero, que no puede estar participando porque no tiene visibilidad suficiente, y ahora mismo están participando unidades del Servicio de Rescate e Intervención en Montaña, está participando Seprona, están participando las unidades territoriales de la compañía, y también están participando perros especializados en la búsqueda de personas. Recordemos que el pasado 3 de abril, después de salirse de la carretera tras colisionar con una valla en Miraflores de la Sierra, y según los testimonios de unos ciclistas que pasaban por la zona, el joven salió ileso y corriendo del vehículo tirando la documentación de este por un barranco. Esta es la última pista que maneja la Guardia Civil sobre la desaparición de Asu Rodríguez. Mide unos 70 metros, es moreno, tiene barba corta y poblada, un hoyuelo en la barbilla, una cicatriz en forma de estrella en la muñeca izquierda y un pendiente negro en cada oreja. Vestía vaqueros y camiseta el día de su desaparición. Y es que, excepto el vehículo y la documentación en un barranco de la sierra madrileña, Asu Rodríguez no ha dejado rastro. 3:14. La pregunta es, para redondear, ¿no?, acabar cerrando el círculo, ¿alguien sabe algo? ¿Alguien que está ahí sabe algo? Me gustaría saber
la última hora, y para eso contamos con Mercedes Martín, que es portavoz de la Guardia Civil, que está llevando estas investigaciones en la Sierra de Madrid. Mercedes, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Alguna novedad, última hora de este caso tan raro en parte, no? Bueno, pues sí es raro, de momento novedad no tenemos ninguna. Sí se están recibiendo llamadas en el puesto de la Guardia Civil de Miraflores, en las que, bueno, algunas personas nos manifiestan que vieron a este joven, a esta persona, pues por las calles de Miraflores. Por lo tanto, bueno, nosotros no hemos desatendido la búsqueda en la zona del monte, porque evidentemente no podemos desatenderla, pero también nos está ayudando a que tenemos también que fomentar la búsqueda pues en poblaciones, porque podría tratarse, ¿por qué no?, de una desaparición voluntaria. En la zona exacta del accidente, ¿podría tener algún tipo de accidente geográfico, nunca mejor dicho, o algún lugar pensando en que este hombre se haya caído a algún sitio? O eso imagino que lo habéis peinado arriba y abajo y no hay nada, ¿no? Pues lo hemos peinado en varias ocasiones, porque además lo que nos está ocurriendo es que desgraciadamente la climatología tampoco nos está acompañando. En la zona de la sierra pues está haciendo mal tiempo, incluso ha nevado, las temperaturas son muy bajas. Pero bueno, son zonas en las que hay numerosas casetas. La familia nos dice que este joven llevaba siempre la tienda de campaña y el saco de dormir en el coche, y esos efectos no han aparecido. Por lo tanto, seguiremos de momento peinando la sierra, porque la Sierra de Madrid es muy grande. Claro, Mercedes, ¿algún caso parecido que tú recuerdes? Bueno, pues tenemos un caso que además es reciente, que es el que ocurrió por las Navidades con un joven en Manzanares, en el cual tampoco hemos abandonado la búsqueda, y ahí sobre todo están incidiendo los compañeros del Servicio de Rescate en Montaña, que ellos mismos reconocen que se están encontrando con enseres que jamás pensaron que localizarían. Hemos recuperado de momento gran cantidad de guantes y de efectos de montaña que están siendo reconocidos por los familiares sin que tampoco haya habido suerte hasta ahora. ¿Y de este último muchacho también se ha encontrado algún tipo de prenda o algo? Nada. Desgraciadamente de momento no hemos encontrado nada, pero bueno, nosotros la esperanza tampoco la perdemos. No sabemos si este hombre estaba herido. Quienes le vieron el accidente, ¿había algún tipo de...? ¿Se puede saber si era un accidente más o menos grave o algo leve? Bueno, el accidente, el coche realmente dice que era un accidente bastante, cuanto menos aparatoso. Al parecer dio 2 vueltas de campana y finalizó en una zona de recta, pero los testigos presenciales del accidente lo que nos manifiestan es que salió corriendo del coche. Se han comprobado centros de salud y hospitales, y bueno, pues no ha acudido ninguna persona que corresponda ni con las características ni con la identidad de este joven. Y vosotros que vigiláis constantemente y el tráfico, pues bueno, con todo lo que tiene, ¿no? ¿Es habitual, Mercedes, yo no sé si es estado de shock o qué puede ser, son hipótesis desde luego, pero que alguien pierde incluso la orientación, el sentido de la realidad después de un golpe? Hombre, después de un fuerte golpe normalmente pues incluso hay pequeñas pérdidas de memoria. Lo que ocurre es que cuando alguien tiene esos síntomas, lo más habitual, y todos los estudios dicen que lo que se hace es buscar ayuda. En este caso, no, a todo lo contrario, lo que ha hecho ha sido desaparecer. Por lo tanto, pues bueno, es un caso que tiene ciertas partes de extrañeza, evidentemente. Te agradezco de verdad un montón que estés con nosotros, porque no te imaginas, Mercedes, la cantidad de gente, además hoy en día con las tecnologías y bueno, con el seguimiento del programa, nos están escuchando pues unos 800.000 personas. Claro, la gente quiere ayudar, ¿no? Y a veces y es la última pregunta, yo no sé si se ayuda más o no, dando, por ejemplo, ahora la oportunidad que la gente contacte, ¿no?, con la Guardia Civil, que es lo que tiene que hacer, lo primero. Pero por otro lado quizá también llegan muchas observaciones que luego no son tales. El hecho de que un caso de este tipo se haga tan público también tiene su lado un poco oscuro, ¿no? Bueno, tiene la parte negativa, que en muchas ocasiones el que la gente evidentemente en el afán de ayudar pues nos hace llamadas que no son verídicas, pero siempre es preferible comprobar una llamada que no es verídica. Eso quiere decir que la gente pues bueno, está dispuesta a colaborar y que nos llama y que tiene contacto con nosotros, que no que alguien vea algo, no nos llame y luego tuviera relación. Por lo tanto, el que quiera llamar, el teléfono directo de Guardia Civil es el 062, podrán contactar ahí a través de las unidades de la Guardia Civil, que derivarán su llamada con la unidad que está llevando este caso. Pues es lo que hay que hacer, desde luego, y nos parece una conclusión idónea, ¿no?, para que
vamos a ver si entre todos podemos echar una mano y esto se resuelve, porque mucha gente, fíjate, Mercedes escribía, claro, también la fuerza de los iconos, ¿no? Recordando, tú te acordarás también, el famoso accidente hace muchos años ya de Somosierra, donde desapareció el niño Juan Pedro Martínez Gómez después de un accidente. Exacto. Hombre, que no ocurra lo mismo, ¿verdad? Que no tengamos 25 años sin saber de este hombre. Efectivamente, lo suyo es que, sobre todo para la tranquilidad de la familia, y bueno, yo quiero animar, porque igual Asur nos está escuchando, que bueno, pues que cuanto menos, si por lo que se ha ido voluntariamente, que bueno, una llamada a sus padres, por lo menos los tranquilizará y también evitará que bueno, pues que le estemos buscando si él no quiere regresar. Mercedes, te agradecemos toda la audiencia, un montón, que estés a estas horas y gracias por la labor que hacéis. Gracias. Muchísimas gracias a todos, gracias. Gracias a toda la gente de la Guardia Civil, que además sabemos que nos sigue especialmente porque son los que vigilan la noche y los que saben tantas cosas. Si algún día nos dejaran hacer una desclasificación de archivos de la Guardia Civil, madre mía, íbamos a encontrar cosas maravillosas del ámbito del misterio, por ejemplo, porque son los que están ahí, los que están hablando con los testigos, los que primero llegan. En fin, ojalá tengamos buenas noticias, pero esto pinta raro. Hay mucha gente que desaparece en la montaña española, no se habla mucho de eso, pero mucha más gente de lo que las personas creen. Hablamos de grandes cordilleras en el mundo, viajes, expediciones, y sin embargo hay sierras españolas bien traicioneras que tienen todavía un cupo de desaparecidos, de los que no se ha encontrado nada, demasiado alto para lo que es España, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo además aquí veo un elemento a añadir bastante claro. Vamos a ver, aunque Asur tuviera un conocimiento amplio de la Sierra de Madrid, hay que pensar que el perderte o el desorientarte en una sierra es bastante fácil. La cantidad de montañeros y de gente que ha desaparecido, hasta buscando seta, que son casos curiosos, que ha desaparecido y nunca más se ha encontrado, pues es amplio en España. De todas formas, sí hay un elemento que cuando escuchábamos la entrevista me parece fundamental, y es que yo lo he visto en mi vida en 2 ocasiones, y es una amnesia parcial. La gente está acostumbrada a pensar que cuando te das un golpe en la cabeza importante, puede haber un caso de amnesia total. Eso jamás lo he visto, pero yo he visto 2 casos de amnesia parciales en mi vida, pues porque durante muchos años he jugado a rugby, y lo que he visto en la cara de mis 2 compañeros es un rostro de pánico. Pues claro, cuando sales del estado de semi-inconsciencia, que puede durar poco, medio minuto, unos segundos, claro, es que no recuerdas cómo has llegado allí ni qué haces allí. Yo, por ejemplo, recuerdo los 2 casos que he visto. El primero fue jugando con la Facultad de Derecho en Granada, pues un compañero mío, y me decía, me reconocía, me decía: Juanje, pero ¿qué hago aquí? ¿Qué hago vestido así? Ni siquiera era consciente de ser jugador de rugby. Sí, era consciente de ese juego de rugby, sabía que yo era su amigo Juanje, que estaba... Pero no, ¿qué hacía ahí? No, ¿qué hacía ahí? Ni recordaba las últimas horas, no recordaba que había almorzado, no recordaba... Sabía que tenía que jugar un partido, pero no sabía ni cuándo se había vestido, ni qué hacía allí, y era una cara de pánico. Claro, pero yo digo, pero en un lugar como Miraflores de la Sierra, que tampoco es, el confín, con muchas carreteras, ¿nadie lo ha visto este chico? No, pero yo a lo que iba es, imagínate que te pegas un golpe en la cabeza importante, y no tienes a nadie a quien reconozcas, y tienes una sierra alrededor que además piensas que puedes conocer un poco el campo y te quieres apegar a lo que conoces, y este chico, ojalá me equivoque, pero tiene muchas papeletas para poder verse extraviado. Ojalá que tenía una serie de problemas, que al parecer estaba un poco depresivo por últimos acontecimientos que habían ocurrido en su vida, como el perder a un abuelo, también un asunto con una perrita a la que quería mucho, que estaba un poco deprimido, con lo cual también apuntan la posibilidad de que pudiera haberse ido totalmente consciente. Pero lo del accidente es lo que nos suena raro, ¿no? 2 vueltas de campana. Es que a lo mejor ya es lo que le hizo ya reaccionar del todo y querer dar un vuelco, no de coche, pero sí a su vida. Claro, ¿y dónde está? Es decir, no se desaparece tan fácil. Oye, que muchas personas luego desaparecen y a los 25 años han aparecido, y están en otros países y han hecho otra vida y no han querido saber nada de la vida que tenían ojalá antes. En última instancia sea esto antes de una desgracia, ¿no? Sí, porque la verdad es que en este programa hablamos de muchas cosas, y cosas que causan a veces el susto y el miedo de nuestros oyentes, pero a mí una que a mí personalmente me impresiona y me da miedo es que hay gente que desaparece.
y que no vuelve a aparecer. En los archivos policiales Nunca. ahora mismo hay 12.000, cerca de 12.000 casos, unos 200 de menores que están pendientes de resolver. Un porcentaje habrá desaparecido por propia voluntad, pero vamos a ser generosos, vamos a decir el 50%. ¿Qué ha sido de los otros 6.000? Esa pregunta es de las que prefiero no plantearme a menudo, porque es de las que no encuentro una salida satisfactoria y personalmente me inquietan. Y espero que no sea este caso y que este se resuelva felizmente. Yo en el año 2000 vi uno de los archivos del Grupo 20, lo que se llamaba Desapariciones Extremas, trasladado a una sociedad de búsqueda de desaparecidos, y lo hice como fotografía, que me acuerdo que la comenté mucho con el director de la revista, Fernando Jiménez del Oso, la fuerza que tenía aquello, porque eran carpetas y carpetas, ¿os acordáis? Sin rastro, ¿no? Y ponía desapariciones extremas, niños, ancianos. En muchos había casos de gente que iba en la bici por la carretera, en la ciudad, y no aparecería ni en la bici. Había casos de personas que estaban, no sé, en un aparcamiento, y que personas que salían de su banco en Talavera y no les daba tiempo ni a cruzar la calle, o sea, sin rastro. Y también la dificultad en este país y en cualquiera de investigar la desaparición, ¿no? Pero, de verdad, Santi, vemos casos, historias, pero ver todos esos acumulados cogiendo polvo, por desgracia, con las fotos arriba, me acuerdo del último caso, uno de los últimos, de un niño desaparecido en el monte, en Zamora. Esa es otra. Porque es que no hay que olvidar que en los últimos 3 años ha habido media docena de desapariciones de niños que no se han resuelto. Que no han vuelto, sí. Y nunca se ha vuelto a saber de ellos, eso sin contar la célebre Madeleine McCann. Pero es así. Y la verdad es que, insisto, o sea, puedo hablar con relativa alegría de fantasmas, de asesinos, de amigos, ¿cómo ahora vas a hablar? Sí, pero desde luego, si algo me encoge el pecho cuando hablo, es esto, que no tiene nada a lo que agarrarse. Y además aquí, Santi, no hay opinión. Yo creo, yo digo, yo pienso. No, es que no están. Y punto. ¿Sabe alguien algo, Carmen? ¿Alguna? No hay tampoco. Y mira que nuestra audiencia es al instante, o sea que nadie sabe nada. Pero nosotros seguimos activos y cualquier información interesante, desde luego, la remitiremos a la Guardia Civil. Que nuestra audiencia, sí, en cualquier momento lo ve, se hubiera puesto en contacto con las fuerzas de seguridad, porque es lo que hay que hacer. Y se ha difundido la fotografía de este chico y se ha dado la noticia a muchos medios de comunicación. He dicho lo de amigos de Santi Camacho porque quiero que nos presente una serie de personajes. De vez en cuando pasearán por aquí algunos individuos, porque yo he pensado a veces en los amigos de Santi, esos con los que comparte informaciones. En fin, yo no creo que va a ser extraordinario, además a su manera, a su manera. Pero antes me vais a permitir, vamos a ver si Geray tiene por ahí alguna pieza un poco cósmica. Vale. Porque estas sintonías cósmicas habitualmente se han hilado con eso, con el espacio, con los mensajes extraños. Y no hablamos de Nazca, ni hablamos de Atacama, ni hablamos de los dibujos visibles desde el aire. Os voy a dar los titulares. En Lanzarote, en la isla de la lava, que por cierto acá me impresiona cuando uno va al Timán Falla y le ponen esa grabación de audio de un viejo sacerdote que decía cómo la isla se convertía en el infierno, ¿no? De las llamas, de la lava, cubriéndolo todo. Bueno, pues en algunas zonas inhóspitas, me refiero porque no se pueden visitar, que forman parte de parques naturales. De repente los satélites cuentan que primero el de la Marina, después se ha trasladado a las fotos evidentemente de Google Earth, y ahí podéis verlo en las inmediaciones de Yaiza, una flecha de 150 metros, pero una flecha compuesta de muchas cosas, extraña donde las haya. Tú sacas esa línea y te imaginarías una futurista línea de Nazca. Y otra, por ejemplo, que es un ser, un humanoide, con brazos, cabeza, lo que parece un humanoide. Bueno, pues ya los investigadores a la greña, unos y otros, y yo he querido entrevistar, que escuchéis en fragmentos, primero nuestro corresponsal allí, que nos da toda la garantía siempre, que es José Gregorio González, y luego a Jaime Rubio, otro investigador muy voluntarioso, que también tiene datos interesantísimos. Directamente en el Google Earth podéis acceder en esos mapas. Las fotos son impresionantes, se ven desde lo alto, en zonas donde no se ha construido, donde no se ha hecho nada, donde
Sin embargo, hay una vieja tradición, que viene de muy antiguo, en Canarias, de marcar sitios, y algunos dicen que hay modernos rituales que están efectuando esto. Vamos a empezar con la historia, quiero que escuchéis todo porque es sensacional, me parece muy interesante. Y cuidado, parece ser casi seguro que no son antiguas, que alguien les ha hecho por algo y para algo. Incluso se especula para que, por ejemplo, yo u otros hablemos de esto. Tampoco hay que dejarlo de lado. Es decir, para provocar un efecto social, una especie de trampa. O no, o hay más. José Gregorio González nos cuenta el inicio de esta increíble historia, en los confines de la maravillosa isla de Lanzarote. De repente, volando, se dan cuenta de que allá abajo hay algo. Bueno, la verdad es que esta historia tiene ya unos meses de existencia. En el otoño pasado empezó a circular una información sobre unos círculos ubicados en el Rubicón, círculos de grandes dimensiones, creo recordar que unos 8 aproximadamente, que obviamente estas fotos aéreas evidenciaban artificialidad, no parecían algo natural, y se especuló en aquel momento con la posibilidad de un interés arqueológico. Incluso ya algunos compañeros de los medios de comunicación deslizaron la palabra Atlántida por medio, ¿no? Bueno, algunas comprobaciones que pudimos realizar a través de ciencia21.com terminaron por verificar que se trataba de marcas recientes que los expertos han determinado como marcas para la construcción de una instalación hotelera que finalmente no se llevó a cabo, y que probablemente esto debió de suceder en torno a los años 70. Y claro, nuestro amigo José Gregorio y todo el equipo de Vigelen, de ciencia21.com, intentaron saber qué había ahí exactamente para datar eso. Se dieron cuenta de que, caramba, había más que círculos, mucho más que círculos. Y fue una comprobación muy sencilla. Lo que hicimos fue las fotos actuales que habían despertado el interés, las comparamos con fotografías anteriores de los años 60, años 50, años 70, y comprobamos cómo efectivamente en fotografías con más de 20, 30 años de antigüedad ya no aparecían. Entonces esa parte quedó clara, pero de manera simultánea al poco tiempo surgieron también otras fotografías aéreas de una flecha ubicada en Ajache. También estamos hablando del mismo municipio de Yaiza, aunque en otra localización, y se mencionaba también en una información dada por la web lanzarotecanarias.com otras estructuras o formaciones que recordaban humanoides. Bueno, con estas hicimos lo mismo exactamente, es decir, la flecha es realmente espectacular, es muy llamativa, tiene aproximadamente unos 150 metros de largo, está fragmentada, con un trazado que, bueno, parece especialmente cuidadoso, simbólico. No nos imaginemos una línea recta y ya está, sino hay que imaginarse como una flecha, pero compleja, ¿no?, en su trazado. Por lo tanto llama mucho la atención. Tiene una punta con forma como de corazón, y bueno, se ha especulado también que se puede representar una constelación, en concreto una constelación que se denominaría exactamente así, la flecha, y que podría estar presente también como símbolo en otras partes del planeta. Y escuchando esta descripción de José Gregorio González y escuchando ya a Michel Jarre interpretando casi el espacio, nos damos cuenta: ritos, truco, construcción. La investigación de José Gregorio y su equipo continuó. Había que saber desde cuándo estaba esa flecha ahí, qué es lo que indicaba. Lo que nosotros hicimos fue exactamente lo mismo. Aplicamos el mismo procedimiento en esta zona concreta que se ubica entre el barranco de la Higuera y el barranco de la Casita, la zona de los Ajaches, que es una zona protegida, un monumento natural protegido, y comprobamos que hasta hace 5 años esa flecha no existía. Por lo tanto, es una formación, un diseño reciente, que ignoramos cuáles pueden ser los motivos. Probablemente pueda tener algo que ver con el turismo de la zona, no sé, algún proyecto artístico que no ha sido hasta el momento definido tampoco, pero tampoco son antiguas, es decir, con lo cual volvemos a encontrarnos con la creatividad de algunos lanzaroteños o foráneos que van allí y hacen este tipo de formas, ¿no? Y finalmente, bueno, hay otra formación que parece una figura humana muy esquematizada, pero en este caso creo que es un capricho de la naturaleza.
cuando observamos desde el aire pues terrenos volcánicos y en Canarias pues obviamente esa es la norma, pues nos podemos encontrar con curiosidades como esta, y máxime en una isla como Lanzarote, que tiene un vulcanismo muy reciente. Y luego, si queréis, hablamos un poco de esto, os pediré opinión, y a Carmen, a ti especialmente, porque sabes por qué digo esto. En algunas zonas muy concretas y que tuvieron que ver con asuntos extraños, hay una tradición de dejar mensajes como para el cielo, todavía hoy. Por ejemplo, la Montaña Roja. ¿Podía tener algo que ver? ¿Podían ser mensajes de tipo ritual? Durante muchos años, esas zonas precisamente donde han empezado a aparecer estos signos, o estaban ya ahí, fueron lugares como de poder para los que creían en un presunto contacto con luces e historias extrañas, y todo esto se desvaneció hace un par de décadas. Pero durante los años 70 había concentraciones. ¿Pueden ser restos de eso? ¿De alguien que quiere volver a montar eso? ¿De alguien que quiere simplemente que se fotografíe eso por los satélites por algo que desconocemos? Nosotros no descartamos la intencionalidad meramente artística como parte de algún proyecto que juega un poco con la incógnita para posteriormente ser desvelado. Pero también es cierto que en otras épocas el hecho, por ejemplo, de elegir lugares muy importantes desde el punto de vista arqueológico o vinculados con tradiciones relacionadas con lo mágico, como es el caso de Montaña Roja, con un vínculo muy concreto con los ovnis, en el pasado tenía otro tipo de motivaciones, y eran cuando los grupos contactistas marcaban el suelo como si fuesen estableciendo una especie de balizas, ¿no? Pensando que eso podían ser señales que los ovnis o los tripulantes de los ovnis, supuestos tripulantes de los ovnis, podían en un momento determinado interpretar, eran como señales. ¿Señales de qué? ¿Y para qué? Última hipótesis de José Gregorio González, y no es la menos inquietante. Si me permites la expresión, globosonda, es decir, estrategias para que algunas personas puedan caer en la trampa y creer que eso es arqueológico, que eso tiene un valor y una antigüedad mucho mayor, y digamos que caigan en una especie como de trampa informativa o periodística. ¿Y trampa para qué? Se acumulan las preguntas que se pueden debatir ahora. Jaime Rubio, uno de los primeros divulgadores de estas fotografías, nos habla a su manera de lo que él interpreta en esa flecha. Los pocos que lo han visto, porque es una cosa muy reciente, ¿no? Pero vamos, arqueólogos y escritores especializados en el tema han dicho que, por ejemplo, el tema de la flecha localizada en un parque natural donde no se puede entrar y que está localizada por el satélite de Google, la flecha, por ejemplo, pues no tiene ninguna explicación, porque lo primero que estábamos pensando nosotros es que aquello podía ser algo de tipo aborigen, ¿no? Prehispánico. Pero dicen los especialistas de Lanzarote que es un poco complicada esa teoría, porque aquello es una zona volcánica que entró en erupción en 1750 y por tanto la lava lo hubiera cubierto todo. Entonces la idea de los especialistas es que aquello tiene que ser más reciente. Lo que no saben es cuándo se pudo hacer eso. Jaime Rubio insiste en lo protegido del lugar. Un lugar donde no es fácil estar haciendo una obra sin que uno lo detecten. Bueno, de ser así, los artistas lo han hecho para obtener un gran impacto. Lo han hecho en un lugar sagrado prácticamente de Lanzarote. De 1970 para acá es imposible que lo hayan hecho, porque aquello se cerró al público y ahí está prohibido construir, incluso entrar con coche, que pedir permiso a las autoridades, etcétera, ¿no? De manera que cualquier piedra que uno remueva allí, pues le puede caer una sanción, incluso penas de cárcel, ¿no? Y por tanto, si es de origen moderno, como parece que dicen los arqueólogos, pues no sabemos quién lo pudo haber hecho, ni cuándo tampoco. Han tomado fotografías, han sobrevolado la zona y ha habido expertos de diferentes países ya, curioso, que han estado midiendo casi las formaciones. ¿Por qué tanto revuelo? Porque no es solo la flecha esta gigante de 150 metros. También hay otra formación en la zona de Papagayo, también casi en la cima de un pequeño volcán que hay allí. Hay unos círculos gigantes que al principio se dijeron que si eran una especie
de base para hacer una urbanización, pero después se ha visto que no, porque el ayuntamiento de Yaiza, que es donde está ubicado, pues no tiene, por lo menos se le hemos pedido que nos dé la copia del proyecto y no la tienen, ¿no? O no la ha entregado. Aparte de eso, hay especialistas extranjeros, concretamente en este caso británicos, que han fotografiado aquello desde el aire precisamente para agencias inmobiliarias y para turoperadores turísticos, y ellos dicen que aquello para nada parece algo de tipo urbanístico, ¿no? Porque aquello, los círculos son gigantescos, y es verdad que en la punta de arriba en los años 70 se hizo un hotel, pero no tiene nada que ver con los círculos, porque están a más de 2 kilómetros de distancia. El hotel es rectangular, los círculos, pues esos son unas circunferencias gigantes que se ven desde un avión a 1000 metros, se pueden ver perfectamente. Yo mismo las he visto desde el aire, desde un avión, y por tanto es todo un misterio. Y por último, y precisamente hilando con Santi, lo que nos contará ahora, una teoría conspiranoica. Bueno, ahí lo dejamos. Jaime Rubio nos informa de un detalle curioso que seguro que a Santi le gusta. Lo que sí es cierto y es raro es que haya agencias extranjeras interesadas en el tema, ¿no? Concretamente hay agencias británicas de información, incluso la BBC se ha interesado por el tema. En Estados Unidos parece que también lo conocen agencias importantes, y por tanto pues no sabemos lo que se está moviendo aquí, la verdad. Ahí está el tema, ahí están las figuras, una flecha de 150 metros, un supuesto humanoide, unos círculos, y aquí, claro, no podemos decir nada. Puede ser una trampa, un globo sonda para engañar, pueden ser vestigios que no parecen muy antiguos porque en las fotos de cartografía y satélite no estaban, pueden ser ritos modernos de gente que está haciendo cosas. Opinión a bote pronto de los tres. Bueno, yo viendo las imágenes, la famosa flecha mía lo que me recuerda es a falsificaciones de círculos de las cosechas, que hay verdaderos expertos por ahí sueltos que hacen verdaderas maravillas para ser contempladas desde el aire. La Mona Lisa, por ejemplo. Efectivamente. De trigo. Pero cuando he visto la figura del humanoide me ha parecido otra cosa, porque además yo sí había visto algo parecido una vez. En la frontera de los estados de Arizona y de California hay una serie de formaciones que se llaman los intaglios. Los intaglios es una especie de nazca pequeñito, no tiene ni tantas figuras ni tan grandes, pero está también en una zona desértica, sin elevaciones cerca, es decir, solo son visibles también desde el aire. Parece un nombre para que la gente lo vea como serpentiforme, ¿no? Efectivamente. En sus extremidades. Y hay varias figuras humanoides en estas formaciones, y efectivamente esos miembros quebrados sí que aparecen en estas formaciones, que curiosamente los historiadores no se ponen de acuerdo de cuándo proceden, pero desde luego si preguntas a los ancianos apaches de la zona, te dicen que aquello ya estaba allí antes de llegar a su pueblo, con lo cual... ¿Imitadores de eso? Puede ser. Juanje, rápido, por favor. Yo pienso simple y sencillamente, creo por las dos figuras que he visto, que son completamente artificiales, aparte del hecho de que en el siglo XVIII hubiera habido una erupción volcánica y arrasase la zona, hace que los guanches no pudieran ser los autores de esto. Entonces, desde mi punto de vista... Pero claro, la pregunta es, parece clarísimo que son modernos, ¿vale? ¿Por qué creéis? Pues se ha dado el caso hasta de alguna compañía publicitaria que ha intentado anunciar algún producto. Ron Tiki lo hizo unos programas en Málaga hace... En Chile, acordaros, cuando entrábamos en Arica, había uno de esos petroglifos que decían que estaba hecho modernamente anunciando Coca-Cola. Sí, pero eso lo hizo la Coca-Cola directamente. Claro, porque son anuncios. Lo que pasa que, cuidado, a quien haya hecho esto, la diferencia es que se le cae el pelo, porque está en un parque natural ultra protegido, ¿eh? Bueno, pues igual que el que pinta el metro... Pena de cárcel, igual que el que pinta el metro de Madrid con Aerospray. Tú vete a Nazca y haz un dibujo. Hombre, si no te pillan, vale. Si te pillan, ya, yo vi el cartel, 5 años de cárcel. Sí. Vale, no podías pisar las líneas y las pisaste. Pues lo mismo aquí. Yo no las pisé, estuve donde las líneas, pisarlas no. Pues lo mismo pasa aquí, que entras y lo haces. Sí, un tipo de graffiti, pero ¿para qué? Bueno, pues ahí está el misterio. Y yo desde luego creo que el interés por un lado de las agencias, el interés de que sea una trampa o no, pero que está ahí, y 150 metros, y las conexiones con otras trampas, entre comillas, lo hacen interesantísimo. Mira, fíjate, Iker, nos escribía Guillermo León para decirnos que hay ahora en Google Earth una especie de archivo histórico. Es decir, él ha buscado la flecha y en el año 2000 la flecha no existe.
Ajá. Es en el 2006 cuando se perfila más vagamente, y 2007, 2008 y 2009 se ve perfectamente ya. Me dice Guillermo que en nada vais a poder ver las fotos en ikerjimenez.com, ¿no? Sí, claro, en nada las subirá allí porque, como vemos, está en directo investigando. Y con Guillermo. esa herramienta, Google Earth, damos a un relojito que hay y puedes ver cómo era esa misma imagen en años anteriores, y vemos que en el 2000 no había absolutamente nada. Claro, Así lo que han es hecho moderna. nuestros compañeros, mirar en Google Earth y ver si eso estaba ahí antes, no está. Entonces, ¿qué es? Bueno, nosotros damos la noticia, que es nuestra obligación, como siempre, que tengáis todos los datos. Y ahora, y durante los más o menos siguientes 7-8 minutos, o no sé, porque con Santi todo es sorpresa, yo le dije a Santi, oye, ¿qué cantidad de investigadores raros hay por ahí? Raros que igual tienen la verdad y nadie les hace caso, porque su verdad es increíble, y ya vemos que las verdades a veces duelen, y nos enteramos con mucho tiempo después de que la gente iba en buen rumbo. Pero claro, cuando nos habla Santi, por ejemplo, de Abasti, ese argentino que está convencido de que Hitler está vivo, ese tipo de cosas, algunas más increíbles y otras menos, nos damos cuenta que hay un género de personas que buscan esa verdad pese a quien pese y contra todos. Lo hemos llamado los amigos de Santiago Camacho. Y yo creo que va a ser interesante saber de esta gente. Seguro que va a ser interesante. Pues Iker, cuando me propusiste esta sección, estuve pensando mucho quién se merecía realmente inaugurarla. Y me acordé de un hombre que vive apartado en una casita en Minnesota. Es rabino jasídico, de la rama más ortodoxa del judaísmo. De los que llevan estos sombreros y se dejan estos bucles a los lados de la cara. Pero a pesar de ser fiel a la tradición, pues es un hombre de muchos intereses. Fíjate, por ponerte un ejemplo, que su último libro, y tiene varios publicados, tiene un título tan curioso como Temas judíos en Star Trek. El rabino Jonathan Gershon es, entre otras cosas, el presidente de la Asociación de Trekkies Judíos. Pero esto lo contamos como anécdota para que veamos lo peculiar del personaje. No desdice nada de otra parte de su trabajo, que es la que sí que nos interesa. Y es una parte que tiene algo que ver con temas mucho más terribles. ¿Cuántos años tiene, abuela? 68. Tosa un poco. Dicen que lanzarse contra la alambrada es una bendición. No se mate de ese modo, Clara. Si lo hace, no sabrá cómo acaba esto. ¿Cuántos años tiene, abuela? 66, señor. Señor, Buenos días. ha habido un error. No deberíamos estar aquí. Trabajamos para Oskar Schindler. Somos los judíos de Schindler. ¿Quién es Oskar Schindler? Un fabricante de Cracovia, de esmaltados. Vaya, de pucheros. ¿Cuántos años tiene, abuela? Y es que el rabino Gershon es uno de los mayores expertos en la historia del Holocausto. Ha investigado muchísimos años sobre el tema, ha escrito varios libros, ha entrevistado a cientos de personas que le contaban historias de torturas, de humillación, de alambres de espino, de esvásticas, de guardias brutales y sádicos, de cámaras de gas, de ese infierno que nos relataba nuestro amigo Cardero y que había él tocado con la mano hace bien poco. Lo que le distingue de los demás historiadores es su extraordinaria precisión en algunos detalles. Y es que él no se ha dedicado a entrevistar a ancianos supervivientes. De hecho, curiosamente, mucha de la gente que ha entrevistado era muy joven. Algunos ni siquiera eran judíos, algunos incluso eran personas de ascendencia nórdica con ojos azules y cabello dorado. Eran no los que sobrevivieron, eran los que murieron. El trabajo del rabino Gershon se basa en el estudio de las personas que tienen recuerdos de reencarnación de haber fallecido en el Holocausto. Todo empezó una noche de 1981 cuando una joven angustiada llamó a su puerta para decirle que no podía más. Era una joven norteamericana de ascendencia no judía, evidentemente no había vivido ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, y acudía a él como experto en los temas del Holocausto.
La joven estaba constantemente asediada por sueños en los cuales se veía a sí misma vestida con los harapos de un campo de concentración, vivía cómo le afeitaban la cabeza, vivía todo el infierno del campo de concentración y sobre todo en aquellos sueños se ahogaba y perdía la respiración dentro de la cámara de gas. El rabino le fue pidiendo detalles a la muchacha y con sus conocimientos fue viendo que aquellos detalles coincidían punto por punto en sus conocimientos, casi más allá de lo que se podía aprender por los libros y las películas. Finalmente llegó a la conclusión de que su relato era real y a través de él se hizo una pregunta: ¿existían más personas así? Y se lanzó a la caza de este tipo de personas y entrevistó a cientos, primero a través de los sueños, luego a través de regresiones hipnóticas, tantos así que pocos años después escribió un libro que se llamaba Más allá de las cenizas. El libro conmocionó a la opinión pública judía. A través de este libro se cogen testimonios de personas que, como decimos, es prácticamente imposible que hayan tenido ese nivel de detalle si no hubiesen estado allí. Por supuesto, el trabajo del rabino Gerson ha sido muy controvertido, muy criticado, y tanto es así que esta parte de sus tareas las ha aparcado ya para siempre y ahora vive retirado en Minnesota, dedicado a ver capítulos de Star Trek. Está claro que en la nave del misterio la alegría siempre está presente y de forma tremenda en esta ocasión, porque claro, Santi Camacho es capaz de eso y de mucho más. Claro, nos ha dejado a todos fuera de juego. Hay personajes notables, que claro, habrás claro, visto. Pero por supuestísimo que luego, oye, lo de Más allá de las cenizas, su investigación me parece increíble. Pero claro, como Santi ha hecho el primer detalle de presentarlo con era temas judíos de Star Trek. Temas judíos en Star Trek o un tratado sobre el tema escrito por un rabino. Que ¿Has llegado a ser su amigo? ¿Has llegado a ser su amigo? No, con este no he llegado a relacionarme directamente. Sí tengo el libro de las cenizas, el de Star Trek. Y la verdad es que es muy interesante. Esto es increíble. En fin, menos mal porque además... ¿Puedo decir una cosa? No. Además, el asunto es... Que sí, ahora vas, Juanje, que te veo que estás descompuesto, hombre. Le ha hecho tanta gracia lo del rabino Gerson. Vamos a ver, con el programa que hemos tenido hoy, con Dioses Oscuros y con el exorcismo, menos mal que acabamos con una sonrisa. Y sirvan estas notas, sobre todo y ante todo, para toda esa gente que está pasándolo mal, medio mal, pues un poquito de energía positiva, siempre desde esos magos que son el Circo del Sol. A ver, Juanje. Yo quería decirte que siempre me recriminas una cosa que es cierta cuando digo trabajo en 18 países, 21 documentales. Jamás me he reído tanto. Nunca me he tenido que levantar en un estudio de radio para irme a la otra esquina. O sea, he aguantado una sección de Santi Camacho y un de mi carrera. O sea, pero es terrible, no he podido. Es una sección y única ya. O sea, es insuperable. No sé es insuperable. Si lo superas, Santi, te invito a cenar donde quieras. Yo creo, eso será difícil. Yo creo que claro, el asunto es, esta sección puede convertirse sin lugar a dudas, yo creo que en lo más descargado, lo más buscado, y a partir de ahora, en fin, que la gente lo entienda, que es un poquito de sonrisa, y repito, no por el tema que tocaba el rabino Gerson, sino por el ejemplo de que hay gente tan extraña. Ahora, imaginaos que tiene razón. ¿Cuánta gente puede tener razón si tú hicieras un elenco? Estábamos pensando en personajes. Hubo algunos que les costó la vida y otros que, claro, dices, tienes que hablar un día, Santi, del que hizo el libro de Elvis vivo. Pero que le juntaba la cinta. La semana que viene. Ya está. Vamos a ver una cosa, ¿habrá alguna copia? O sea, ¿estará la voz de esa cinta? Sí, vamos, sé que a España llegó y yo no lo tengo, por desgracia. No solo eso, Santi, yo hace unos pocos días recibí un mensaje que la fotografía, que además la emitimos en Cuarto Milenio, la de Elvis, la de abuelo, Rubiales, pues así, pues que estaba en Benidorm. Te lo juro. Ese era el vampiro Valdemar. Una señora que decía que ella lo había visto, que estaba en Benidorm. Pero hay gente. Pero se podía hacer además con libros, historia de los libros de estos temas, que llegaron a número 1, con las teorías más bizarras e incomprensibles. Ahora, menos mal que hay un poco de sonrisa y de oxígeno ahora, pero es que en su día llegaron al gran público. ¿Qué me decís de ese Abasti, no? Que Hitler estaba vivo en Argentina.
Y cuidado, el trabajo en concreto de este investigador es muy documentado, sobre todo... Juanje, por favor, retírese. Esto. Sí, porque ya a partir de aquí su última intervención en Milenio 3. No, pues documentado Gerson. No, documentado a Basti. Ah, bueno. Lo de Gerson ya es otra cosa. Bueno, la semana que viene, yo sabía que esta sección iba a ser realmente polémica, la semana que viene, el famoso libro que todo el mundo tiene en mente, de Elvis vivo, con su cinta. Bueno, ¿cómo alguien puede darle crédito a eso? ¿Cómo alguien puede hacer un libro de eso? ¿Qué tipo de gente es esa? ¿Os acordáis de cómo era Mel Gibson, ¿no? En Conspiración, el taxista, y que luego al final tenía razón? Bueno, pues esa es la idea. Reírnos un rato, por favor, no reírnos de nadie, ni mucho menos, pero sorprendernos de que haya teorías de este tipo tan alucinantes. Son, nunca mejor dicho, los amigos, ahí estaba la sección, de Santiago Camacho. Hay que dar las gracias, Iker, con esta música a todos los amigos que nos han escrito a cadenaser.com. Ahí es como una especie de chat. Allí se van publicando los mensajes y luego puede la gente leérselo durante todas las semanas y también dejar sus preguntas, que nosotros a lo largo de la semana las podemos ir recogiendo. Así que buena idea. ¿Alguna pregunta sobre Gerson? Esa nueva vía de contacto, no. La gente yo creo que está tan por los suelos riéndose como aquí, que Juanje, ¿no? Más o ni menos. siquiera pueden escribir en el ordenador. Después también ha habido muchos mensajes sobre los dioses oscuros y, como no, sobre esa extraña desaparición que se ha producido en Miraflores. Además nos dicen pues que por la nieve y el frío puede estar desorientado. Si llevaba la tienda de campaña y no está herido de gravedad, ¿por qué no se mira en las cuevas? Apuntan esa posibilidad, que se haya resguardado en alguna cueva. Es que han pasado muchos días ya, ¿eh? Si alguien sabe algo, por favor, de Asur 062, teléfono a la Guardia Civil. También dicen que no es un poco extraño que alguien que acaba de tener un accidente en el que da 2 vueltas de campana sea capaz de salir corriendo sin que ninguno de los testigos sea capaz de alcanzarle. Saludos desde León. Eran unos ciclistas quienes lo vieron, y imagino que, claro, ves esa escena de un coche que se choca, alguien sale corriendo, tiras la bici sigues, y sales ¿no? corriendo detrás de él. Es lo normal, ¿no? Pues no lo sé. Este caso está lleno de preguntas, y ojalá en esta semana que viene podamos responderlas. Ha sido un placer y hemos acabado hasta con sonrisas, cosa que se agradece en este tiempo, en fin, tan complejo que estamos viviendo. El gran Santiago Camacho, mis respetos como siempre, maestro, un fuerte abrazo. Otro para ti. Mañana vamos a tener robots en Cuarto Sí. Milenio, Mañana aparte de vamos muchas cosas. A tener amiguitos. Pero allí, físicamente, ¿eh? Sí, vamos a tener amiguitos metálicos. Creo que vamos muy pronto, ¿eh? Creo que vamos muy pronto. Sobre las 11:15, En fin. Sí, todo el mundo Juanje, anda, ¿cómo te has pasado mal hoy? Muchas gracias, la verdad que Santi eres mi ídolo, debo reconocerlo. Eso siempre. Lo de que Spock es judío. Fermín Agustí, como siempre, gracias, compañero. Carlos Largo, Yeray Martínez, como siempre, gracias. Y Que ahora mañana mañana. nos vemos. 11:15 de la noche, Cuarto Milenio. Sed muy felices, amigos. Procuradlo con todas vuestras fuerzas. Ahora las noticias.